Shalom, este es un estudio para el libro de Daniel utilizando la línea de tiempo bíblica, la cronología, y vamos a estar repasando básicamente lo que es la cronología de eventos para ir ubicando am, los acontecimientos que toman lugar en el libro de Daniel. Y podemos ver aquí en esta línea de tiempo que en la parte superior tenemos los en el color verde, la semana milenial, que son 2000 años desde Adán hasta el periodo de nuestro padre Abraham. Voy a anotarlo aquí en la parte inferior. Entonces, de Adán, el inicio de la gráfica, del tiempo de Adán hasta nuestro padre Abraham, 1948, transcurre un periodo de 2000 años, que es en la parte superior color verde. Y después de ahí podemos ver que transcurren literalmente otros 2000 años hasta el tiempo de la venida del Mesías, que es precisamente aquí en la gráfica tenemos el nacimiento del Mesías. Y desde los días del nacimiento del Mesías hasta el año que ahorita estamos, ya es el año 2021. Entonces llevamos 3 periodos de 2000 años, que son seis días de 1000 años. Y estamos a punto de entrar en la era mesiánica, que es la parte derecha de esta gráfica. Es el Shabbat milenial o 1000 años de la era mesiánica, que nadie sabemos el día ni la hora en cuándo entraremos ahí, más que nuestro Padre que está en el cielo, pero estamos a las puertas de poder llegar a ese periodo de la venida del Mesías. Entonces es la línea verde en la parte superior. En la parte inferior tenemos el tiempo de la era de la Torá, en este color un tanto naranja. Y la era de la Torá es básicamente nuevamente desde el inicio de la creación, tiempo de Adán, y básicamente hasta el tiempo de Moshe, que es la muerte de Moshe. Aquí la tenemos. Entonces la era de la Torá viene básicamente en esa línea. Y después de la era de la Torá tenemos el tiempo de los Nebaim, de los profetas y de los escritos, que básicamente son hasta el tiempo de Yeshua, nacimiento de Yeshua. Y cuando nace Yeshua, el templo fue destruido, aquí lo tenemos, en el año 70 de la era común, y a lo más los Talmidim, los discípulos del Mesías, vivieron que el libro de Apocalipsis escrito por Yohanan es el que se cree que vivió más tiempo. Entonces por eso el tiempo del Brit Hadashah está ubicado en este periodo. Entonces básicamente ese es lo que la línea de tiempo nos ayuda a ubicar los eventos de acuerdo a la cronología bíblica. Y en la parte inferior de los escritos tenemos las diferentes eras que se utilizan en el lenguaje arqueológico. Y la era de bronce es básicamente desde el tiempo de Adán, desde 3150 antes de la era común hasta el 1200 antes de la era común. Entonces casi hasta el inicio del reinado de David, más o menos en este tiempo es cuando es la era de bronce. Y después del reinado de la casa de David hasta poco antes de la destrucción del templo es la era de hierro, del año 1200 antes de la era común hasta el 586 antes de la era común. Después de ahí viene el periodo babilonio y persa, del 586 al 332 antes de la era común. Y después viene el periodo helenístico, el romano, el bizantino, y terminamos con el periodo árabe y el de los cruzados, ya en el 1291 de la era común. Entonces, cuando estamos leyendo asuntos arqueológicos, podemos ubicar el periodo de las cosas que han encontrado y ubicarlas
en la cronología bíblica a qué parte pertenece. Y en la parte inferior de los periodos o edades um, arqueológicas tenemos el periodo de la Mishnah y el del Talmud. Y es el desarrollo de donde vienen los pares, los Sugots, como Hillel y Shimai. Después vienen los Tanaim, desde el año 10 de la era común hasta el 220. Y los Amoraim, que vienen del 200 al 500. Los Gaonims, del 589 al 1038. Y después vienen los Rishonim, entre los cuales están Rashi, el Rambam, etcétera. Y luego vienen los rabinos posteriores, los Aharonim o postreros. Son los primeros y postreros. Harishon, Aharon, primeros y postreros, hasta nuestros días. Entonces eso básicamente en la parte superior de esta tabla cronológica, de la manera que nos puede ser útil para poder ir estudiando estos eventos. Para poder ubicar también los eventos bíblicos en esta tabla cronológica, voy a aumentar un poco el tamaño de los números, pero aquí tenemos a Adán desde el año inicial, el año 1, luego la muerte de Adán, 930, que le donó 70 años para que naciera el rey David. Noah nace en el 1056, Shem, el hijo de Noah, en el 1558, el diluvio en 1656, Eber, hijo de Shelah, nace en el 1723, y aquí vemos nuestro padre Abraham, que nace en 1948, cosa que en la línea cronológica podemos ver en la parte final, que también la institución del Estado de Israel es básicamente en 1948. La tenemos 1948, por eso recordamos el establecimiento del Estado de Israel ocurre en el mismo año, después de la era común, al nacimiento de nuestro padre Abraham, que nace en 1948, pero a partir del año 0. Entonces, estos años que estamos viendo en la tabla cronológica son a partir de la creación hacia adelante. Y cada uno de ustedes puede posteriormente ir poniéndole su contraparte en cuanto a los años que son antes de la era común. Pero me pareció ser un tanto más simple y fácil empezar desde el año 0 de la creación e ir como es el calendario del pueblo de Israel, para no traer más confusión con tantos números en la gráfica. Y básicamente nuestro padre Abraham, para poder entender de una manera básica y simple la historia o la cronología bíblica, 1948, aquí lo tenemos, voy a ponerlo nuevamente aquí abajo, 1948, nacimiento de nuestro padre Abraham, y la escritura dice que era de 100 años cuando nace Yitzhak. Entonces 1948 más 100 nos lleva al 2048, más 100, aquí tenemos el 2048, nacimiento de Yitzhak. Después del nacimiento de Yitzhak, sabemos que el Eterno en el pacto entre las partes, aquí lo tenemos, el Eterno le había dicho a nuestro padre Abraham que el pueblo de Israel iba a estar durante 400 años exiliado. Entonces, si le aumentamos al 2048, que es el nacimiento de Yitzhak, 400 años, entonces le voy a poner aquí 400 años. Vemos que vamos a 2448 con la salida de Egipto. Aquí lo tenemos, 2448, la salida de Egipto. Transcurren estos 400 años. Pues ya tenemos Abraham, 1948, 100 años cuando
Abraham y Sara conciben a Yitzhak. 100 años más tarde nace Yitzhak en el 2048 y 400 años en Egipto, etcétera. Salimos de Egipto en el 2448. Voy a poner aquí abajo. 2448. Aquí podemos ir viendo cómo van los tiempos. En el desierto estuvimos 40 años. Voy a poner aquí 40 años en el desierto, cosa que 2448 nos lleva al tiempo de la muerte de Moshe. 2448 más 40 serían 2488. 2488 es el tiempo cuando muere Moshe y cuando termina el periodo de estar en el desierto. De ahí, voy a adelantar un poco la gráfica, de ahí podemos ver que de ese año 2448, del año 2448, estuvimos 440 años hasta el tiempo de hasta el tiempo de la construcción del santuario. Entonces voy a ponerlo aquí, 440 años. 2488 más 440 años serían 2928 años. Entonces aquí le voy a poner 2928 años, que es entre estos dos periodos que tengo aquí. Entronamiento del rey Salomón. El rey Salomón es entronado en el 2924 y dura 4 años para iniciar la construcción del templo. 24, 25, 6, en el 28, 2928 es cuando inicia la construcción del santuario, pero no lo termina hasta 7 años después, que sería 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, hasta el 35. Pues aquí tenemos que el templo es totalmente terminado en el 2935. Pero la cronología que tenemos aquí, 2488 más 440, nos lleva a la construcción de cuando se completa el templo, que es en el 2935, cuando inicia la construcción, perdón, y se termina 7 años después, en el 2935. Entonces, es muy, muy importante que cada quien, cuando tiene su cronología o su papel, puede ir anotando con un lápiz o algo, ir las fechas, ir anotando eventos y de esa manera ir familiarizándose con todos los acontecimientos que están tomando lugar y ir ubicando estas herramientas para poder entender la cronología bíblica. Y después del 2928 que tenemos aquí, el templo duró 410 años. Voy a poner aquí 410 años y el templo, por lo tanto, termina destruido en el 3338. Es el tiempo de la destrucción del santuario. Pues aquí está con las letras rojas la destrucción del templo. El primer templo duró 410 años, luego vino el exilio babilónico por 70 años, entonces 3338 más los 70 años del exilio en Babilonia, que todo el mundo estaba contando, los no judíos para saber si la profecía de Jeremías se iba a cumplir, y los judíos para saber que después del exilio el Eterno iba a venir a estar con su pueblo. Entonces, después de los 70 años del exilio, se vuelve a reconstruir el santuario. Aquí tenemos que en el 3408, el rey Koresh ordena la construcción del templo, el cual dura por 420 años. Voy a poner aquí, el segundo templo duró 420 años y finalmente es destruido en el año 70. Entonces, en
de una manera muy rápida y sencilla, esta es la cronología de eventos a través de la cual esta gráfica nos puede ayudar a ir ubicando esas circunstancias. El libro de Daniel, en este contexto, que es lo que estamos estudiando, toma lugar precisamente en este periodo de tiempo, que es um, en tiempo de la profecía del profeta, valga la redundancia, Jeremías, que tenemos que en el 3298 el profeta Jeremías comienza su profecía. Y la profecía de Jeremías, en la parte inferior, tenemos que dura 40 años la profecía de Jeremías. Los sabios creen que era entre 12 y 13 años cuando él comienza a profetizar. Básicamente apenas había hecho su bar mitzvah cuando comienza su profecía. Pero la edad en este caso del profeta Jeremías, viene a la par, viene paralela con el reinado de Josías, del rey Yoshiyahu, que reina por 31 años. Entonces, el rey Yoshiyahu, aquí tenemos años del calendario judío, en el 3285 es cuando comienzan a reinar el rey Yoshiyahu, aquí lo tenemos, y en la parte inferior vienen la cantidad de años. Aquí puse del año 1 hasta el 56 en la parte inferior, pero en realidad las fechas del calendario son las que están en la parte superior. En este caso, el rey Yoshiyahu reina por 31 años, pero de esos 31 años, el profeta Jeremías comienza desde sus 12 o 13 años de edad. Son los últimos 18 años del reinado de Yoshiyahu, del rey Josías. Entonces, si sumamos estos 18 años más los 11 años del rey Jehoaquim, que es donde toma lugar el libro de Daniel, más los 11 años del rey Sedequiyahu, podemos de esa manera uh, ver que son los 40 años que tenemos aquí en la parte inferior, 40 años de la profecía de Jeremías, desde que él comienza a profetizar hasta la destrucción del primer templo, que tomó lugar, creo que fue en el año 33, 38, en este punto de la gráfica. Y nada más para generalizar un poco lo que estamos viendo aquí, en la parte inferior puse los últimos 10 reyes de Judá. Entonces, el primero es el rey Jotam, voy a ponerlo aquí. Luego viene el rey Ahaz, el rey Hezequiyahu, tercero, el rey Manashe, que es el que reina por 55 años, más grande periodo. Luego viene el rey Amón, es el quinto de los últimos 10 reyes de Judá. El sexto es el rey Yoshiyahu, del tiempo de la profecía de Jeremías. Después de él viene su hijo Jehoahaz, que viene a ser el séptimo, pero solamente reina por 3 meses. No se le da mucha importancia a ese periodo. Y luego viene el octavo, que es Jehoaquim, octavo rey. Y después viene Jeconía, que es otro de los nombres de Jehoacim. Él sería el noveno rey. Y el último, el rey Sedequiyahu, que este viene a ser el 10º rey de la casa de Judá, los descendientes de David. Entonces, nada más hago hincapié en esta parte de la gráfica, porque estos 10 reyes, con el estudio de escatología del hermano Joseph Good, va a ayudarnos para entender en la parte final de la gráfica la narrativa del libro de Apocalipsis. Y mencioné que el rey Manashe es el que reinó más años, más de 50 años, y él trajo una abominación desoladora en su tiempo. Entonces, la escatología que estamos aprendiendo con el hermano Joseph Good, en este caso, el periodo del rey Manashe ocurre a la mitad de los 7 años de la tribulación, de los cuales habla el libro de Apocalipsis.
y eso vendría a tomar lugar a la mitad de la semana, que es Nisan 10. Entonces aquí tenemos nuestros 7 años de lo que habla Apocalipsis, que es un periodo en total de 2520 días, dividido por dos mitades de 1260 días, creo que son 42 meses cada uno de estos periodos, y a la mitad de la semana se instaura la abominación desoladora y pero bueno, ustedes van a poder ir personalizando su gráfica. No quise poner toda la información aquí para hacerles la tarea a todos, pero quiero que cada quien estudie y vaya ubicando sus eventos. Pero básicamente es parte de la gráfica el por qué están esa... Voy a minimizar la gráfica un poco para poder ilustrar esos acontecimientos. Entonces, a grandes rasgos, aquí tenemos en la parte inferior los últimos 10 reyes y los cuales vamos a estarlos ubicando en este periodo. Pero esa es la manera en cómo podemos estar estudiando esta gráfica. O si alguien tiene algún comentario, hermanos. Pastor, yo tengo una pregunta. Ahorita que comentaba que el segundo templo había estado 420 años, se me pasó cuánto tiempo había estado el templo, el primer templo. Había sido 430 o 450. 4 días. Aquí lo tenemos. 410. El primer Ok. dura un periodo de 410 y el segundo 420 años. Y los dos Ok. son destruidos exactamente en el mismo día, en diferentes épocas. Entonces, ahora solo quiero explicar unos minutos en base a este contexto general del uso de la gráfica. El libro de Daniel, voy a aumentar el tamaño de la gráfica y voy a borrar un poco esto que escribí aquí. Ok. El libro de Daniel básicamente tiene lugar no puedo borrar eso. Oh, ya. Voy a borrar estos números para poder ilustrar de una manera más clara la narrativa del libro de Daniel. El primer capítulo. Ok. Entonces el libro de Daniel básicamente comienza diciendo el capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joaquim, el rey de Judá. Entonces el libro dice que en el año tercero del reinado de Joaquim, el rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la rodeó. Y el Eterno entregó en sus manos a Joaquim, el Melech de Judá, o el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Eterno se los llevó a la tierra de Shiná, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su abodázara o de su ídolo. Entonces, para ubicar la narrativa del libro de Daniel, dice que en el año tercero. Entonces, el año tercero, voy a engrandecer un poco más esta gráfica. Aquí tenemos en la parte inferior algunos de los periodos que el rey Manashe reina por 55 años. Luego viene Yoshiahu, que son los 31 años que tenemos aquí abajo. Y el rey Yoshiah, al final de su periodo, esconde el arca en el 33:16, que es donde esconde los utensilios, porque sabía por Ruach HaKodesh, por revelación de nuestro Padre,
que tenía que salvaguardar los utensilios y esconde el arca para que no pueda ser llevada junto con otras cosas de muchos de los tesoros del santuario los escondió en este año, en el 33:16. Entonces aquí podemos ver en la parte superior años del calendario judío, el año 3285, 86, 87, así sucesivamente hasta el 3300, perdón, y luego después el 3310, 3320, el 3330, etcétera, etcétera. Y en este contexto, el rey Nabucodonosor, para poder instaurarse como rey, él tiene que vencer al imperio más grande de su tiempo. De hecho, él era parte del ejército de los asirios, en este caso de Sennacherib, era parte de ese ejército, pero de alguna manera fue promoviéndose como oficial de ser oficial hasta poder ser el rey, en este caso de Babilonia. Pero Nabucodonosor vence a Asiria en el año 3320, que es este año que tenemos aquí. Entonces voy a poner aquí que el rey Nabucodonosor se instaura, es su primer año, y nada más vence a Siria en ese año. En su segundo año, que sería el 3321, este es su segundo año de Nabucodonosor, es cuando él viene en contra de Israel y conquista a Israel. Entonces, su segundo año de Nabucodonosor equivale a su primer conquista de la tierra de Israel. Le voy a poner Eres Israel, primer conquista, en el 3321. Pero como podemos ver aquí, son 11 años de los que está reinando Jehoaquim. Y el inicio de su reinado es cuando el rey Josías muere y pone a Jehoahaz, el cual nada más dura 3 meses, y después es instaurado Jehoaquim. El rey Yoshiyahu tuvo 3 hijos, aquí los voy a poner, 1, 2 y 3. El primero es Jehoahaz, que es este que está aquí. Voy a poner con J, Jehoahaz. Y el segundo es el que atañe a nuestra narrativa del libro de Daniel, Jehoaquim. Y el tercero es Sedequiyahu. También está solamente por 3 meses Jehoahim, que es Jeconía, pero no, por su periodo tan corto, no lo vamos a contar, duró muy poco tiempo, pero los que duraron más tiempo, en este caso, descendientes de Yoshiyahu, es Jehoahaz, Jehoaquim y Sedequías. Son los 3 descendientes del rey Yoshiyahu. Entonces, aquí podemos ver que Nabucodonosor literalmente inicia su reinado dentro del periodo del reinado, valga la redundancia, del rey Jehoaquín. Y cuando Nabucodonosor vence a Siria, ya podemos ver aquí que es el 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20. Viene siendo como el cuarto año del periodo de Jehoaquín. Es cuando Nabucodonosor, quien no era antes el rey de Babilonia, vence a Siria y ahora se convierte en el rey Nabucodonosor en el 3320, pero ya es el cuarto año de Jehoaquim. Entonces los sabios de Israel dicen, es imposible que tomemos literal la narrativa del libro de Daniel, porque el capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado de Jehoaquim. Si el año literal, el año tercero de Jehoaquim es aquí, y dice, vino Nabucodonosor. Es imposible que venga Nabucodonosor en el tercer año literal, porque todavía no es rey hasta el siguiente año. Entonces los sabios de Israel dicen, no vino Nabucodonosor, o el libro de Daniel no inicia su narrativa literalmente en el tercer año de Jehoaquim. No, dicen los sabios de Israel, no es el tercer año literal del reinado de Jehoaquim,
sino es el tercer año de la rebelión de Jehoaquim en contra de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor es rey de Babilonia en el 3320 y en el 21 viene contra Israel y pone a Jehoaquim como rey bajo su cargo de él. Es como un tipo rey tributario. Lo pone ahí. En 3 años después, que sería el 22, 23, en el 24, voy a poner aquí en el 24, que son 3 años después, en ese año 33-24, son 3 años después de que es puesto y se revela. Entonces, literalmente, el primer capítulo del libro de Daniel está tomando lugar en el 33-24. 33-24, que es el tercer año, lo voy a poner aquí abajo, es el tercer año de la rebelión de Jehoaquim. Jehoaquim contra Nabucodonosor. Entonces, ahí es donde ubicamos el libro de Daniel. Es el tercer año de la rebelión, pero no es el tercer año literal de cuando tomó el inicio su reinado de Jehoaquim. No es el tercer año literal, es el tercer año a partir de su rebelión, que es cuando viene Nabucodonosor y lo conquista. Entonces, literalmente es desde el 21, 3 años después, y 3 años después, 24, 25, 26, en el año 27, vuelve a venir el rey Nabucodonosor, después de que se revela, y pone a Jeconía, y se lleva cautivo a Jehoaquim, lo mata en el camino y pone a Jeconía. Después vamos a ver acerca de Jeconía o Jehoaquim, que es otro de sus nombres, del cual dice el profeta Jeremías que no se sentará un descendiente de él en el trono. Hay una maldición en contra de Jeconía y entonces el Mesías no puede venir por ese lado. Después, con el favor del Eterno, vamos a estar estudiando eso, pero vemos que esta cronología bíblica o esta gráfica nos ayuda a ubicar los eventos en los tiempos de los reinados y de esa manera ir ubicando la importancia, por ejemplo, la destrucción del templo al final del reinado del Zedequiyahu, del rey Zedequiyahu, que reina por 11 años, etcétera. Y básicamente solamente quería ilustrar de una manera más clara la importancia de esta gráfica para el estudio, en este caso, del libro de Daniel. No sé si alguien tiene algún